Hoy en día, gracias a avances médicos, se han podido implementar diferentes tratamientos contra el cáncer de mama, como la mastectomía o cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, tratamientos hormonales y biológicos. Sin embargo, estos pueden tener repercusiones severas a nuestra salud. Al tomar la cirugía como opción de tratamiento, lo que hace el médico es remover el tejido con el cáncer. Cabe recalcar que entre más complicada esté la cirugía, más efectos secundarios se tendrán. Algunos posibles efectos secundarios que puede tener este curso de tratamiento es el sangrado interno o externo, la formación de coágulos sanguíneos, daños a los órganos internos, reacciones a medicamentos o adicciones a estos medicamentos, como es los analgésicos que utilizan en la cirugía y después de la cirugía. Al igual que puede haber infecciones después de cirugía gracias a la microbiología que va a estar creciendo en esas heridas. Al usar la radioterapia como un curso de tratamiento, se utilizan rayos de alta energía para poder matar el tejido o la célula cancerígena. Algunos efectos secundarios que se pueden llegar a ver es la dificultad a tragar, falta de aliento, dolor en las mamas o los pezones, la rigidez en los hombros, tos, fiebre o pneumonitis, los cuales ocurren entre las 2 semanas o 6 meses después de la radioterapia, la fibrosis que provoca la formación de cicatrices permanentes en los pulmones. Otra terapia que se puede ver es la terapia hormonal. Esta terapia hormonal impide que las células cancerígenas obtengan las hormonas que necesitan para poder crecer. Algunos efectos secundarios que esta terapia puede tener son los bochornos, la sudoración nocturna y la resequedad vaginal. Puede haber entre más complicaciones como son los coágulos sanguíneos, los cambios de humor, depresión, falta de interés en el sexo, colesterol alto, ataques de corazón, dolor articular, cambios de humor, depresión, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, debilidad y dolor. Otra terapia que podemos ver es la terapia biológica. La terapia biológica trabaja con el sistema inmune del cuerpo para ayudarlo a combatir estas células cancerígenas, al igual que controlar los efectos secundarios que estos tratamientos pueden llegar a tener. Algunos efectos secundarios que esta terapia puede tener es la fatiga, la fiebre, los escalofríos, la debilidad, la náusea, los vómitos, los mareos, dolores corporales, y puede tener presión alta o baja. Y uno de los métodos más vistos hoy en día es la quimioterapia. La quimioterapia se utilizan medicamentos por medio de pastillas o inyecciones directamente en tus venas para poder matar a estas células cancerígenas. Algunos efectos secundarios que estos pueden tener, que este curso de tratamiento puede tener, son pues, la caída de pelo, vómitos, cambios en las uñas, úlceras en las bocas, pérdida de apetito, cambios de peso, diarrea, aumento de probabilidad de infecciones cuando transcurran operaciones o cuando te enfermes, pueden presentar muchos moretones, tienen debilidad muscular, debilidad de huesos, cansancio y pues llegan a ser terapias muy invasivas. Muchas de las medicinas y tratamientos que se utilizan hoy en día en la medicina occidental suelen ser muy invasivas, como había dicho antes. Generan mucho estrés, bajan el sistema inmune, te inyectan o te llenan de químicos y toxinas que no son naturales para tu cuerpo y no siempre son muy seguras. Entonces, por eso tenemos que empezar a implementar nuevas formas o nuevos tratamientos y nuevos medicamentos más naturales que nos ayuden y tengan propiedades curativas que se muestren químicamente o bioquímicamente en nuestro cuerpo. Para esto, la alternativa que yo propongo a utilizar contra el cáncer es la fitomedicina, que es cuando se utilizan las plantas y sus propiedades bioquímicas para poder curar ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer. Las plantas medicinales son un recurso que siempre han estado en el mundo y siempre han sido utilizadas desde nuestros primeros ancestros y fueron comúnmente utilizadas en Asia, Europa y América. Algunas de las plantas medicinales clínicamente ya aprobadas para el cáncer son la vinblastina y vincristina, la especie de Taxus paclitaxel, el campotechin, el topotecan y la irinotecan. Y de estas hablaremos más adelante.
Estas plantas se han utilizado en diferentes preparaciones para mejorar la función de las células inmunes del cuerpo, que llegan a estimular la producción de citocinas que son incluidas para combatir el cáncer de manera más efectiva y eficiente, y pues también ayudan a disminuir los efectos secundarios que pueden tener ciertos tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, la radioterapia. La vinblastina y la vincristina se utilizan en combinación con otros medicamentos contra el cáncer para para diversos cánceres, que son como las leucemias, las linfomas, el cáncer avanzado de testículo y el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Un derivado de esta especie de Taxus es el paclitaxel. Fue clínicamente introducido al mercado estadounidense como una medicina a principios de 1990, y es un activo que lucha o bueno, combate ciertos tipos de cáncer como el cáncer de ovario, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Otra especie que tenemos es la campotecatín, y de esta se derivan los topotecán y los irinotecan. Esas dos plantas son las que se utilizan contra el cáncer, como tratamiento contra el cáncer de ovario y pequeños cánceres de células pulmonares y cánceres de colon. Algunos modificadores de respuesta biológica derivados de la planta son reconocidas para impedir el crecimiento del cáncer al modificar la actividad de las hormonas y las enzimas precisas, mientras que otras plantas ayudan a combatir los efectos secundarios que pueden tener ciertos tratamientos, como los tratamientos vistos al inicio, que son comúnmente utilizados en la medicina occidental. Pero no solo se trata de utilizar un tipo de tratamiento o solo un lado del espectro, ¿no? Se trata de utilizar pues ambos conjuntos, de que poder utilizar la medicina occidental y la medicina natural para poder darle el mejor tratamiento al paciente y que no sea tan invasivo o tan perjudicial para su salud. Entonces, si hay maneras de combatir los efectos secundarios, hay que utilizarlas. Y si hay maneras más eficientes o menos dañinas para la persona, pues hay que utilizar esos métodos naturales también. Entonces, es un trabajo que se debe hacer en conjunto y no por separados. Gracias. Hay una buena razón por la que el cáncer es una de las enfermedades más temidas que nos pueden dar. A día de hoy existen varias terapias y medicamentos para el tratamiento del cáncer, y sin embargo no hay una sola que te asegure la supervivencia y la eliminación del cáncer de tu cuerpo. La tasa de recuperación depende de muchos factores, como la edad, la fase en la que se detecta el cáncer, el tipo de cáncer, el tipo de tratamiento y la situación en general que rodea todo el proceso. Algunos tratamientos, como lo es la cirugía, solo funcionan cuando el tumor es pequeño y fácil de quitar, o sea, que el cáncer se encuentre en sus primeras fases. Y aún así, requiere de mucho seguimiento para asegurarse de que el cáncer no se haya esparcido y haya sido completamente eliminado. Muchas veces, las personas operadas de tumores cancerígenos tienen que tomar pastillas fuertes que alteran las hormonas por el resto de sus días. Otro de los tratamientos populares, que es la quimioterapia, la cual, aunque de momento se encuentra entre las más efectivas, trata de un proceso costoso y largo, que además es muy delicado y cansado para la persona de tratamiento, además de que requiere de muchos recursos de parte de las personas a su alrededor. A pesar de todo lo que tiene que pasar una persona para recuperarse, siempre está el riesgo de que el cáncer vuelva a surgir. A mi parecer, una de las mejores opciones sería atacar el cáncer a nivel celular. Entendiendo cómo se comporta el cáncer y cuáles son los factores que lo hacen tan peligroso, podemos idear una solución que lo ataque de raíz. En esto se usan las terapias dirigidas, como es el caso del Herceptin, que ataca la proteína HER2,
la cual está sobreexpresada en varios cánceres. La idea es identificar cuáles son los cambios específicos entre una célula cancerosa y una sana para atacarlo desde ese punto. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Dina Orellana y pues les voy a platicar sobre las terapias actuales que existen para curar el cáncer de mama. Pues la primera es la radioterapia o bueno, terapia con radiación. Esta se trata de usar rayos de alta energía que destruyen las células cancerosas. Estos rayos de alta energía actúan sobre el ADN de la célula cancerosa y pues de esta manera pues logran que deje de poder mantenerse viva y de reproducirse. El problema con la radioterapia es de que solo funciona con cánceres que no se han propagado, ya que como es una terapia con rayos específicos, solo se usan áreas localizadas, o sea, para cierto tumor que está relativamente contenido. Otra de sus desventajas es de que usualmente debe combinarse con otros tratamientos para evitar que el cáncer regrese. Y pues como ya había mencionado, no es eficaz en cánceres que ya se han propagado. Funciona mejor para cánceres en sus primeras etapas, que están contenido y pues los radios pueden ir a la zona que se va a afectar. Otra de las terapias muy comunes para curar cáncer es la quimioterapia. Esto se usa no solamente en cáncer de mama, sino en muchos otros. Consiste en usar medicamentos que, pues, al igual que la radioterapia, o sea, matan estas células cancerígenas y pues estos químicos se pueden administrar por vía intravenosa o también por vía oral. Aquí podemos ver cómo lo están administrando por vía intravenosa. A diferencia de la radioterapia que funciona de una manera muy localizada, o sea, los rayos van a cierto punto, a cierta área afectada por el cáncer. La quimioterapia no. Estos medicamentos que se administran fluyen por todo el cuerpo y pues de esta manera, a diferencia de la radioterapia, la quimioterapia sí funciona mejor para cánceres que ya se han propagado o también para cánceres que no se sabe si se han propagado o no. Funciona muy bien también de manera pre-cirugía, o sea, antes de operarse un tumor o después de operarse un tumor, ya que antes de operarse un tumor se puede realizar dosis de quimioterapia para, pues, hacer el tumor, disminuir el tamaño de un tumor, así pues no tiene que ser tan invasiva la cirugía y pues más segura. Y también funciona de manera, después de una cirugía, para eliminar los tumores que no pudieron ser removidos completamente durante una cirugía. Pues esas son las dos terapias más comunes contra el cáncer, pero se están haciendo investigaciones sobre otras específicamente en el cáncer de mama. Una de estas es la terapia hormonal, ya que se descubrió que las células de cáncer de mama tienen receptores, que podemos ver aquí en el diagrama, que se adhieren a hormonas, bueno, dos hormonas, la progesterona y el estrógeno. La terapia hormonal entonces pues usa este conocimiento como ventaja y se encarga de que las hormonas progesterona y estrógeno no se adhieran a esos receptores que tienen las células cancerígenas. El problema con esta terapia hormonal es de que no todas las células cancerígenas tienen estos receptores, o sea, se ha confirmado que 2 de cada 3 mujeres pues presentan estos receptores hormonales en sus células cancerígenas. Entonces, por eso no es tan común, no es empleado tan comúnmente como la quimioterapia y la radioterapia. Otra terapia que está en sus fases experimentales
es la inmunoterapia, que es el uso de medicamentos para estimular el sistema inmunitario de la persona para que reconozca y destruya estas células cancerígenas. Es en sí, pues, aprovechar la manera en la que nuestro sistema inmunológico y usarlo para combatir las células cancerígenas. O sea, que nuestro sistema inmunológico pueda reconocer al cáncer como una enfermedad. Y pues en teoría esto suena como una muy buena terapia. El problema con la inmunoterapia es que es un método que aún está en fase experimental, pero ha tenido muy buenos resultados eh, pruebas en sus pruebas, diríamos. Y pues esos serían todos los métodos más comunes. Obviamente hay más y hay unos que se parecen entre sí, pero pues esto es lo que vengo a decir. Alternativas a los métodos actuales para la cura del cáncer. La quimioterapia y la radiación son los dos métodos de tratamiento más comunes contra el cáncer. Ambos actúan destruyendo las células de rápido crecimiento, sin embargo, también dañan otro tipo de células de rápido crecimiento que están sanas, como lo son las de la sangre y las del cabello. Es por esto que este se cae cuando se está realizando este tipo de tratamientos. Asimismo, también destruye las células cancerosas y esto puede causar reacciones adversas o efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes que se presentan cuando se trata con este tipo de cura contra el cáncer se producen cuando el tratamiento afecta a tejidos u órganos sanos. Entre ellas se encuentran la anemia, la pérdida de apetito, el sangrado o hematomas, estreñimiento, delirio, diarrea, hinchazón o edemas y fatiga. Algunas de las alternativas actuales contra el cáncer se basan en el estudio detallado y análisis de los procesos y características de las células cancerosas, para así revertir sus efectos y su naturaleza. Entre ellas se encuentran la terapia dirigida, la cual actúa sobre los cambios que promueven el crecimiento, la división y la diseminación de las células cancerosas. Estas utilizan anticuerpos monoclonales o anticuerpos terapéuticos, los cuales son proteínas producidas en el laboratorio que están diseñadas para adherirse a blancos específicos que se encuentran en las células cancerosas. Algunos anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas para que sean más fáciles de ver y las destruya el sistema inmunitario. Como vimos en la situación problema, las células cancerosas generan un proceso por el cual se ocultan del sistema inmunitario y así pueden seguir reproduciéndose y haciendo cada vez una acumulación más grande de tejido cancerígeno. Otros anticuerpos monoclonales detienen directamente el crecimiento de las células cancerosas o hacen que se autodestruyan. Esto empieza otra vez el proceso de apoptosis que se había evitado en las células cancerosas, aún así teniendo una mutación genética. La reprogramación metabólica es otro tipo de alternativa. Esta se destaca por el estudio de las proteínas que se adhieren al ARN y que tienen un impacto en la codificación del ARN mensajero que ayuda a definir el fenotipo específico de la célula mitocondrial en la célula cancerosa. Como vimos, las células cancerosas cambian su tipo de metabolismo y su única forma de obtención de energía es mediante la glucólisis. Estudiando esto se podría encontrar mecanismos de estas proteínas que se adhieren al ARN que promuevan alteraciones específicas en el fenotipo mitocondrial en carcinomas sugeridos de diferentes tejidos con el objetivo de desarrollar nuevas terapias terapéuticas para tratar el cáncer. Estas son las referencias. Las terapias de hoy en día que se utilizan más para combatir el cáncer de mama son las quimioterapias y las radioterapias. Sin embargo, se sabe que estas tienen bastantes efectos secundarios como la pérdida del cabello, náuseas y vómitos y dolor corporal.
Esto normalmente se debe a que, por ejemplo, las quimioterapias no solamente matan a- a las células cancerosas, sino también matan a las células sanas del cuerpo porque este tipo de terapias no están dirigidas. Suelen matar a las células blancas, a los glóbulos blancos, que son los principales combatientes del sistema inmune. Entonces, cuando se reduce la cantidad de estos en el cuerpo, pues también se disminuye la respuesta inmune del cuerpo. A esto se le conoce como neutropenia. Y esto es bastante común en personas al recibir la quimioterapia. Esto según el Departamento del Control de Cáncer de Estados Unidos. Y bueno, este tipo de terapias, esta es la razón más contraproducente de este tipo de terapias, porque así se evita la posibilidad del propio cuerpo a defenderse del cáncer, además de que estas personas son muy propensas a tener otro tipo de infecciones, lo cual pues también en tiempos cuando el cuerpo está combatiendo un cáncer, otra infección puede ser pues mortal. También existen otras afectaciones como la linfedema, que es cuando el líquido linfático se acumula debajo de la piel y hace que se pueda hinchar, que se pueda inflamar. Esto suele pasar porque la radioterapia puede dañar a los vasos linfáticos. Y también existe la posibilidad de que, bueno, más bien las personas que reciben quimioterapia tienen más probabilidades de presentar una trombosis venosa profunda, que es cuando se hacen coágulos en las venas profundas. No obstante, hay otro tipo de terapias que sí son dirigidas y estas las hacen más precisas. Por ejemplo, lo que estas hacen es que buscan atacar directamente la causa por la que la célula se está reproduciendo pues más rápido y más de lo normal. Por ejemplo, estas terapias lo que buscan es como entender el metabolismo y el crecimiento de las células y pues atacar las razones por las que se está reproduciendo. Por ejemplo, existen los medicamentos micromoleculares y los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, en el caso de la presente situación problema, se habló de que la proteína ER2 es el factor de crecimiento que hace que las células pues mantengan su reproducción, su crecimiento celular. Pero cuando hay más de esta célula es cuando se acelera la producción de células y se pueden llegar a formar tumores. Entonces, lo que vimos es que existe un tipo de anticuerpo monoclonal que se llama Herceptin, que va dirigido directamente a esta proteína, al HER2, que es el factor de crecimiento. Entonces, lo que hace es que inhibe la acción de estas proteínas y hace que se desacelere la producción de células cancerosas. El diagnóstico y tratamiento de cáncer es vital para la erradicación de este, pero este proceso conlleva una serie de efectos secundarios, los cuales voy a presentar a continuación. La náusea o vómito es uno de los principales efectos secundarios, el cual puede ser disminuido con medicamentos o también una nutricionista puede ayudarle a llevar una buena dieta y estar hidratado durante todo el proceso. La fatiga también es uno de los principales efectos secundarios. Este también puede ser disminuido con medicamentos o con ejercicios específicos. Luego también tenemos el quimiocerebro, que es muy común que los pacientes hablen de este, ya que este consiste en la pérdida de la memoria
o la falta de atención. Para este no existe como tal medicamentos para tratarlo, pero existen una serie de consejos que pueden ayudar a minimizarlo. Luego tenemos también el linfedema, que consiste en una mala circulación del sistema linfático, el cual hace que su líquido se quede en el tejido blando, lo cual hace que este se hinche, como lo podemos ver aquí en la imagen. Este puede ser tratado con medicamentos o con compresas para drenar el líquido. Y también incluso un fisioterapeuta le puede dar una serie de ejercicios del cual puede minimizar este síntoma. También la neuropatía periférica son los principales síntomas, el cual consiste en un hormigueo de los pies o manos y también puede causar dolor. Este puede ser tratado con medicamentos, pero tienen que ser recetados por un especialista en neuropatía periférica. El riesgo de infección también se aumenta significativamente, ya que sabemos que la quimioterapia es uno de los principales factores para el debilitamiento del sistema inmunológico, el cual aumenta el riesgo de infección. Esto puede ser tratado con medicamentos, con un control de infección, y luego tenemos el dolor. Este tiene que ser descrito perfectamente para que el médico pueda tratarlo de la manera correcta. Uno de los tratamientos más agresivos que tenemos también son las cirugías, el cual en el caso de que el cáncer haya avanzado lo suficiente y sea muy difícil de extirpar solamente, se tiene que extirpar con todo y mama, en el caso del cáncer de mama, como lo podemos ver aquí en la imagen. A esto se le llama una mastectomía. En caso de que el cáncer pueda ser extirpado sin necesidad de extirpar la mama, se le llama una lumpectomía, el cual sigue siendo muy agresivo. Pero si tenemos todos estos efectos secundarios, ¿no existe algún tratamiento alternativo? Bueno, esto es lo que busca el estudio Herto-Klein, que básicamente trató a mujeres que anteriormente habían sido tratadas para cáncer metastásico con exceso de proteína HER2. Utilizó medicamentos llamados HURT y tucatinib. En este estudio se observó que las mujeres que habían sido tratadas con este medicamento se les había detenido la progresión del cáncer y su tiempo de vida había sido mejorado. También otro dato importante a mencionar es que las mujeres a las cuales se les había diseminado el cáncer al cerebro, se le observó que el tumor había sido disminuido, el tamaño del tumor se le había disminuido y se pudo prolongar su vida, su tiempo de vida, sin que el cáncer empeorara.